¿Se acuerdan que nosotros empezamos viendo la importancia de por qué la planificación, ¿no? Estamos trabajando en el área de proyectos y ante un proyecto lo más importante siempre es planificar, ¿no? Habíamos dicho que la planificación es la base en donde después va a tener éxito o no nuestro proyecto, ¿no? Habíamos visto distintos videos donde nos mostraban qué pasaba cuando la planificación no estaba bien hecha, ¿no? Terminaba en cosas catastróficas. Después la idea es empezar a ver herramientas para ubicarnos en situación, o sea, entender un poco el problema, entender el proyecto, ¿sí? Entender las personas, porque recuerden que cuando hablamos de proyectos estamos hablando de proyectos mixtos, donde no tan solo interviene la parte técnica, sino también que van a intervenir la parte humana, ¿sí? Bien, entonces lo que vamos a ver hoy es la parte del marco lógico del proyecto. Y para esto existe algo que se llama matriz de resolución de problemas, ¿sí? Es una técnica que se utiliza para poder ir viendo cuál es el problema, las causas, ¿sí? Las consecuencias, y después un poco entender con mayor nivel de lógica ese problema y poder solucionarlo, ¿no? Poder encarar problema por problema. Así que vamos a ver qué se trata un poquitito de esta matriz. Bueno, acá el señor Topo nos dice que la matriz de marco lógico o matriz de planificación se utiliza como punto de partida para diseñar los aspectos generales y críticos del proyecto, así como el plan detallado para llevarlos a cabo. O sea que este sería como un puntapié inicial para empezar el tema de planificación de proyectos. ¿Se acuerdan que nosotros vimos FODA antes que esto, no? Justamente el FODA nos ayuda a ponernos en situación y ahí surgen algunos problemas. Cuando empezamos a entender cuáles son nuestras debilidades, nuestras amenazas, empezamos a ver eso como un problema. Bueno, entonces, ¿cómo poder, mediante estas herramientas, atacar a ese problema? Igualmente, recordemos que igual después lo va a hacer hincapié acá, pero recordemos que un problema no es algo traumático, ¿sí? Sino que es un hecho que tenemos que resolver. No significa que sea un problema, uy, qué problema que es este, ¿se entiende? Sino que es algo que tenemos que encarar como para... Cuando hablamos de problemas de matemática, en realidad estamos también hablando de eso, ¿no? No es un problema conflictivo, un problema que nos puede llegar a frustrar, sino que es algo que tenemos que resolver. Pero hay veces que el problema es muy grande y no sé si se puede. Y bueno, claro, lo que pasa es que por eso tenemos todas estas herramientas para ver cómo podemos encarar ese problema, ¿sí? Claro. ¿Se acuerdan que creo que habíamos, Ralph lo decía en una de las diapositivas, que cuando conocemos el 50% del problema, cuando conocemos el problema, ya tenemos el 50% de la solución hecha, ¿no? Porque lo importante es saber conocer cuál es el problema. Y esto lo habíamos dicho también, creo que con algo de la computadora. Si yo sé que mi computadora está fallando, y el problema es que pasa que cuando se calienta, detecté el problema, ¿no? Cuando se calienta el microprocesador, se resetea. Entonces ahí yo ya encontré el problema. Entonces, ya conociendo ese problema, ya sé lo que tengo que hacer. O cambiar la pasta térmica del micro, fijarme el cooler se está refrigerando. ¿Se entiende? Ya tengo casi la solución hecha. Por eso es importante encarar esto, ¿sí? Bueno, ¿para qué? Ustedes van a ver un arbolito ahí, ¿no? Que es muy distintivo. Decir, ¿para qué cuerno está ese árbol? Porque extrañamos la naturaleza, no. Sí, la extrañamos, pero digo, está porque generalmente esta matriz trabaja con algo que se llama estructura de árbol, ¿sí? Que ahora vamos a ver cómo se arma. Dice, para formular, ¿para qué se utiliza esta técnica? ¿No? Se utiliza para formular técnicamente el proyecto. Ya empezamos a hablar técnicamente de cómo encarar el proyecto. Como referencia para orientar la ejecución, o sea, ya nos va a dar la pauta de las cosas que tenemos que hacer después, ¿sí? Y como criterio de seguimiento y evaluación, o sea, yo con estas herramientas puedo ir siguiendo mi proyecto
y a medida que lo voy siguiendo también lo puedo ir evaluando. Bien, entonces la matriz marco lógico nos invita a documentar 4 tipos de análisis. No se rían, ¿eh? ¿Por qué se ríen? Sí, en realidad son 5. Chicos, las diapositivas están hechas por mí. Imagínense que a veces son las 11 de la noche y sigo haciendo diapositivas. No, pero están perfectas. Estoy entendiendo, bro. En realidad son 5. Es como la mano de los Simpsons, ¿no? En vez de 5 son 4. Bueno, Claro. era esto la idea. Bueno, escuchen, ¿cuáles son las cosas que nos sirven o nos invita a documentar? Documentamos los problemas, o sea, conocemos los problemas. En base a los problemas podemos documentar las soluciones, los objetivos que queremos lograr con esto, el producto final, ¿sí? Y los indicadores de cumplimiento. Los indicadores de cumplimiento van a ser herramientas que nos van a servir a ver si estamos logrando el éxito del proyecto. Son indicadores nada más. De eso después vamos a ver de qué se trata. Perfecto. A ver si nos deja. Bien, la evolución del hombre. Ahí va. ¿Qué aspectos involucrados en un análisis marcológico? O sea, ¿qué cosas intervienen en este análisis, en esta matriz? Intervienen un montón de factores. El problema principal, el producto final esperado, el objetivo del proyecto. A veces el producto, qué sé yo, puede ser una silla, pero también uno de los objetivos puede ser lograr introducir un nuevo producto que no existía en el mercado, poder tener las ganancias suficientes para expandir mi empresa, ¿sí? No siempre es el producto el objetivo. El objetivo global, o sea, nosotros vamos a ver que los objetivos se pueden dividir en algo general y en objetivos más parciales, ¿sí? Los problemas específicos, los productos finales específicos. A veces cuando nosotros tenemos un proyecto, no necesariamente hay un producto final, también puede haber productos intermedios dentro de ese proyecto, ¿sí? Qué sé yo, si yo encaro una carrera, por ejemplo, no sé, armo una licenciatura en sistemas, por ahí ese es mi objetivo final, pero a los 3 años por ahí soy técnico en sistemas, o sea, tengo algo intermedio, ¿se entiende? Hay un objetivo intermedio. Indicador de logro objetivamente verificable, ¿sí? O sea, acá es no solamente ver los logros que voy a obtener, pero sino que esos logros se puedan verificar y que sean objetivos, no que digo, che, desde mi punto de vista creo que hemos logrado el objetivo, sino que sea algo bien tangible, bien verificable que logramos nuestro objetivo. Los medios de verificación, que son esas herramientas que nos van a servir para ver cómo poder verificar objetivamente estos indicadores, la fecha de entrega, los responsables y algo de los supuestos. Los supuestos vamos a ver más o menos que, para explicarles ahora a grosso modo, en teoría son esos imprevistos que nos pueden ir pasando a lo largo del proyecto, que uno tendría que ir como teniéndolos en cuenta, que puede ir pasando. No sé, por ejemplo, mi proyecto dura 1 año, yo hice una cotización y tengo insumos en dólares. Bueno, un supuesto puede ser el incremento del dólar. ¿Se entiende? Que en Argentina más que un supuesto es una realidad, pero bueno, eso es otra cosa. Bueno, seguimos. Si hay algo que no se entiende, me van diciendo, ¿sí? Bueno, y acá es cómo encaja, ahora sí el árbol, ahora sí tiene un sentido. Entonces, ¿cuál es la matriz? ¿Qué es lo que todo eso que hablamos nosotros anteriormente lo tenemos que volcar en esta herramienta, en esta gráfica? Se llama de árbol justamente ¿por qué? Porque tiene un problema principal que lo vamos a identificar como el tronco del árbol, ¿sí? Como lo troncal del proyecto, el problema principal. Que el problema principal puede ser, qué sé yo, por ejemplo, no sé, la falta de insumos
de materiales en los hospitales. ¿Se entiende? Ese es un problema, ¿sí? Después tenemos las causas y tenemos los efectos. O sea, ¿qué causa este problema y qué efectos producen exactamente esas causas? ¿Sí? Esto es como el principio de acción y reacción, ¿no? Si yo le pego a un mouse, ¿sí? Lo muevo, entonces ahí tengo una causa y un efecto. Entonces, el árbol de problemas es una ayuda importante para entender la problemática a resolver, ¿sí? En él se expresa en el encadenamiento tipo causa-efecto, las condiciones negativas percibidas por los involucrados en relación con el problema que se presenta. ¿Está? Entonces, eso yo lo plasmo en esta imagen, ¿sí? Como que voy completando esos cuadros. ¿Y para qué sirve hacer esto? Porque en realidad, recuerden cuando ustedes están trabajando en un proyecto y tienen que hacer reuniones, ¿sí? Para evaluar de cómo va el proyecto, todo esto. Estas son esas herramientas que uno pone en PowerPoint y las muestra a las demás. ¿Se entiende? Entonces, esto sería una forma de visualizar con algo que entiendan todos cuáles son las causas, los efectos y el problema principal de un proyecto. ¿Se entiende hasta acá, gente? Sí, sí, va bien. Sí. Perfecto, sigamos entonces. Esto se completa, ¿sí? Yo tengo que poner acá, qué sé yo, cuál es mi problema principal. Vamos de vuelta al ejemplo este de la falta de insumos en los hospitales, ¿no? ¿Cuál es la causa? Bueno, problemas económicos o mucha demanda, ¿sí? El mercado no está preparado para tener tantos insumos. ¿Qué efecto produce? Más enfermedades, más contagios. ¿Se entiende, no? Cómo se puede ir completando esto. Sí. Obviamente después va a depender de cada caso particular, de cada proyecto, ¿no? Bien. Sigamos. Una vez que yo armé ese árbol, después lo llevo a una planilla para tenerlo un poco más detallado esto, ¿sí? Entonces, se arma una planilla por cada problema. Puede ser que yo tenga 3 problemas, entonces son 3 árboles distintos y 3 planillas de esta. Entonces, acá el problema principal era la falta de insumos en los hospitales, ¿sí? ¿Cuál es el producto final esperado? ¿Sí? El producto final esperado es lograr tener todos los insumos para abarcar toda la problemática del coronavirus ahora, por ejemplo. El objetivo general es terminar con los infectados. ¿Se entiende? Después, aparte de ese problema principal, se pueden desprender problemas más específicos, que pueden llegar a ser esas causas, también puede ser algún problema específico, pero siempre hablando del problema principal. Entonces se va documentando acá. Tenemos por un lado el problema específico, el producto final específico, que es a dónde quiero llegar con esto. Si hay algún producto intermedio, ¿sí? En el caso de los insumos, qué sé yo, puede haber un producto intermedio que es llamar a licitación y conseguir el proveedor de los barbijos, por ejemplo. ¿Sí? Eso es un producto intermedio. Después será comprarlos, pero el producto intermedio es este. El objetivo, ¿qué logro con esto? Bueno, en este caso es cubrir la necesidad de la cantidad. Sí, ¿alguien quiere decir algo? No. Cubrir las necesidades de los barbijos sería un objetivo específico. El indicador de logro objetivamente verificable, ¿cuál es? Bueno, en este caso tiene que ser, a ver, si estoy logrando ese objetivo, ¿sí? ¿Cómo lo cuantifico? ¿Cómo lo verifico realmente? ¿Qué sé yo? Iré a los hospitales, pasaré por las salas, veré que cada uno tenga su insumo. En ese caso el indicador es visual, ¿no? O lo completo en una planilla. O voy enviando
órdenes a todos los lugares, o sea, de órdenes de que recibieron el producto, ¿sí? Esos son indicadores. Los medios de verificación puede ser, como les dije antes, en este caso una planilla visual, ¿sí? La fecha de entrega, o sea, este objetivo, ¿qué fecha límite se pone en esto, no? ¿Quién es el responsable de cubrir esto? Y los supuestos es, bueno, estas cosas imprevistas que no puedo llegar a contemplar, pero sí tendría que tenerlas media presente. O sea, pueden llegar a pasar, pero no son seguras. ¿Se entiende lo que quiero decir, no? Sí, sí. En el ejemplo del barbijo puede ser que, está bien, yo llamo a licitación, todo, pero después un supuesto puede ser que ya me quede sin proveedores acá y tenga que traer de afuera. Pero el traer de afuera, si está la importación cerrada, ¿se entiende? Es un supuesto. No sé si va a pasar, pero lo tengo que tener en cuenta, ¿sí? O que los barbijos no cumplan con las necesidades, ¿cómo es que se llaman? Que no estén homologados, por ejemplo, ¿sí? Que no cumplan con lo que tienen que hacer. Vieron que hay barbijos de todo tipo. Bueno, ¿cómo se arma esto? Paso 1. Identificamos los principales problemas. Recuerden que va a haber un problema principal, si hay varios problemas principales, cada uno en un árbol distinto, ¿sí? Formular en pocas palabras el problema central. Esto es hacer, porque recuerden que, ¿se acuerdan que lo teníamos que poner acá, no? Acá lo tenía que escribir. Entonces tiene que ser algo medio acotado, ¿sí? Me puedo explayar mucho. Anotar cuáles son las causas también del problema central, todo eso bien resumido en esos cuadritos. Anotar los efectos. Elaborar un esquema que muestre las relaciones de causa y efecto en forma de un árbol de problemas. Esto es justamente llevarlo al árbol, ¿no? Escribirlo adentro del árbol. Revisar el esquema completo y verificar si logra su integridad. O sea, lo que tengo que ver una vez que lo terminé de armar, a ver si lógicamente tiene sentido esa estructura de árbol, esa matriz. ¿Se entendió? Sí, sí. No es muy complicado en realidad. Lo que pasa es que esto también lo va a dar la práctica, no era como lo que hablamos antes del FODA. Son todas herramientas que lo que nosotros estamos haciendo acá es ver el mecanismo de cómo se usa la herramienta, pero después lo eficiente que sea esta herramienta la va a dar la práctica que uno va a tener en los proyectos. Pero por lo menos uno conoce de cómo se va armando, ¿sí? Bueno, esto era lo que queríamos hacer hincapié, era un punto clave lo que les decía antes, ¿no? Que en realidad un problema no es una situación traumática en principio. ¿Queda claro? No es algo que nos tendría que decir, uy, es algo un problema que no tiene solución. No, seguramente es plantearnos qué es lo que tenemos que hacer. Ese sería nuestro problema. Por ejemplo, si yo digo falta de repuestos, ¿sí? Y ya es un término incorrecto. O sea que eso sí puede llegar a ser un tema de problema traumático, ¿se entiende? Pero el equipo no funciona, todavía, como no sé qué funciona, no sé lo que le falta, todavía no es un problema traumático. La importancia de un problema no está determinada por su ubicación en el árbol de problemas. Cuando yo armo el árbol, ¿sí? No importa si una causa la puse más arriba o más abajo, eso no tiene que ver con que sea más importante uno que el otro. Yo lo voy tirando en el árbol, todo eso. ¿Queda claro? Si uno lo quiere hacer así por niveles, todo, bueno, queda en uno. Uno lo puede realizar como quiere para organizarse mejor. Pero en principio, como esté ubicado en el árbol, no significa que uno tenga más importancia que otro, ¿sí? Identificar el problema existente. O sea, el problema tiene que ser algo que ya existe, ese problema, no un supuesto. ¿Se entiende? No un problema que todavía no pasó y que puede llegar a pasar. Acá se identifican los problemas que realmente hay que encarar. Después dice, formular el problema como un estado negativo. En realidad,
Esto es medio de lo que hablamos acá, así que no vamos a soslayar mucho en eso, ¿sí? Escribir solo un problema por tarjeta, era lo que les decía antes, ¿no? Cada árbol, un problema y una planilla. Ahora vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, acá el problema principal, ¿cuál sería, chicos? A ver, díganme ustedes. El de bajo rendimiento a nivel de equipos de computación en hardware y software. Exactamente, supongamos que es una empresa que tiene problemas con el rendimiento de sus equipos, ¿sí? Tanto en la parte de hardware como en la parte de software. Ese es el problema. Supongamos, no sé, que en nuestro laboratorio las máquinas anden lentas, no tardan en arrancar, bueno, ese es el problema, ¿se entiende? Ya existe, es algo concreto. ¿Cuáles pueden ser las causas de ese problema? Lo de abajo. Muy bien. O sea, por ahí mal desempeño por parte de los usuarios porque las hacen percha, le descargan cualquier cosa, ¿se entiende? Bajo Claro. nivel general de los equipos, puede ser que los equipos sean medio viejos, no estén preparados para que estén todo el día utilizándose, ¿sí? No está apto para adolescentes por ahí los equipos, entonces, no, eso es mentira, eso lo agregué yo. Bueno, pérdida de información es una causa también, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con que yo, por ejemplo, no documento nada, no tengo nada documentado y después si yo quiero ver alguna cosa, no sé, a ver, ¿por qué esta máquina no anda bien? Y no sé, qué sé yo, ¿la usan mucho? No sé cuánto las usan, ¿se entiende? No se cumplen las labores de trabajo a tiempo, esas también son causas, ¿sí? O sea, el bajo rendimiento tiene estas causas. Después dice, ¿cuáles son las consecuencias? No se cubren las necesidades, o sea, yo tengo que hacer algo y no lo puedo hacer. Daños temporales y permanentes de los equipos, mal estado físico operativo de los equipos, desinformación por parte de los usuarios, mal uso de la PC, falta de mantenimiento, ¿se entiende? Bueno, esto es un poco un ejemplo con este. Y acá lo que quería mostrarles era que hay otro. Hay otro marco que en realidad estos lo van haciendo autores, ¿se entiende? Hay un tipo que sacó un libro y dijo, a ver, para poder identificar los problemas es mejor seguir esto. Entonces muchos se siguieron por ese autor. Pero hay otros autores que proponen otras cosas, que en realidad es lo mismo pero con otras figuritas. Fíjense en acá, se llama espina de pescado pero en realidad es lo mismo que el árbol. Yo tengo un problema que sería la espina principal, ¿sí? Y tengo la parte de abajo, que es la parte de las aletas, estas son transversales, ¿no? Y estas son dorsales. No me acuerdo cómo se llaman estas de acá. Bueno, las aletas estas de acá abajo son las causas y las aletas dorsales son los efectos. ¿Se entiende? Es otra forma de poder dibujarlo. ¿Ven? Claro. Ahí lo tienen. Usen el dibujo que más les gusta a ustedes. Ejemplo 1. Aumento del riesgo de desastres naturales en la zona. Ese es nuestro problema. Ahora vamos a ver algunos ejemplitos. Pueden ser que alguna de las causas sea la población desconoce los mecanismos de acción frente a los desastres, ¿sí? O sea, no conoce cómo reaccionar ante los desastres naturales. No se tienen los medios para el control y gestión de presencia de eventos, o sea, la parte de prevención. Presencia de desechos en las calles y quebradas. Bueno, acá debe ser un lugar donde tiene montañas. En realidad esto a nosotros nos pasa en Capital con el tema de los sumideros, ¿no? De los desagües. ¿Vieron que antes de las tormentas grandes van a destaparlos por las dudas? Bueno, si hay muchos desechos, esto puede provocar desastres, inundaciones, todo eso. El sistema eléctrico en la zona no es seguro, ¿sí? Caen 2 gotas y se electrifica, se corta la luz, todo. Carencia de estrategias formativas, carencia de sistemas de vigilancia. Bueno, hay varias causas, ¿sí? Después,
¿Cuáles son los efectos que puede provocar? Y bueno, riesgo de muerte, pueden empezarse a transmitir enfermedades, ¿sí? Mucha población, desorganización, desplazamiento. Por ejemplo, que la gente, bueno, dice, ya estoy cansado de que este lugar se inunde, me voy para otro lado. ¿Se entiende? O que siempre pasen huracanes por esta zona, o tornados, bueno, me mudo. Profe, igual cuando lo haces vos tipo el árbol de problemas, puede Sí. ser que no se te ocurran tantas causas y efectos, o hay como Claro. así como... Claro, vos en realidad siempre el primer cuadro es una tentativa, después este cuadro Claro. puede ser dinámico, ¿no? Se puede Claro. ir agregándole cosas o quitándole porque se evaluó de que no era muy relevante esa causa o ese efecto. Claro. ¿Sí? Después vamos Genial. a ver que, después de esto vamos a ver otra herramienta que se llama diagrama de Pareto, que un poco va a trabajar con la parte de causas, cuáles son las más importantes. Por eso es que acá no se, era esto de que no se pone arriba la más importante o abajo, ¿sí? Hay otra herramienta para esto después. Sí, esto aparte siempre, a veces no es tan objetivo, ¿no? Hay muchos que tienen diferentes miradas. Lo que pasa es que un equipo de un proyecto, ¿se acuerdan que nosotros hablamos que los proyectos en realidad están formados por equipos y que hoy en día los equipos, esos que se llaman ad hoc, ¿sí? Que son equipos que se arman solo para el proyecto, interactúan entre sí, colaboran mucho, no es que uno manda y los demás obedecen, ¿sí? Entonces puede Claro. haber muchas cosas que no están de acuerdo unos con el otro. Lo que sí se va consensuando entre todos cuáles pueden ser las más importantes. Sí, aparte no le sale a uno, por eso íbamos a trabajar en equipo justamente. Porque puede ser que si hay una sola mirada, sí pueden salir pocas cosas, pero por ahí en la mirada de varios... Ya con todos, ya ahí completamos. Claro, exactamente. ¿Sí? Bueno, esto después yo se los dejo porque ya está subido todo el material para hoy, ¿sí? En el Teams. Así que todo esto lo tienen como para ir guiándose de cómo llenarlo. ¿Se entiende? Pero bueno, ven cómo van. Vamos a partir de un ejemplo. Por ejemplo, el problema principal es el aumento de desastres naturales. El producto final es la disminución, ¿no? Uno pretende lograr que haya disminución de los desastres que provoca la naturaleza, no del tornado. El tornado no puedo decir, bueno, le voy a bajar la categoría, del tornado de F5 lo paso a F3, eso no puedo decidirlo yo. Pero sí lo que puedo minimizar es el impacto que puede provocar ese tornado, ¿se entiende? Implementar Sí. estrategias para disminuir el impacto de desastres naturales, bueno, esto sería el objetivo principal, ¿sí? Sacar estrategias. Bien, ya de estrategia ustedes vieron algo con los FODAS, ¿no? Ya estuve viendo algunos. Yo en los FODAS, chicos, lo que miro es la construcción. No miro tanto el contenido, porque esto era lo que yo les decía antes, ¿entiende? El contenido podemos o no sacar estrategias eficientes o eficaces o que realmente nos sirvan o que sirvan. Pero eso va a depender de cada caso, de la experiencia que tenga cada uno. Profe, ¿lo del FODA vas a dar una devolución o algo? Claro, por eso, yo lo que les voy a dar, la devolución que les voy a dar es si está bien construido y si cada uno encaja, si está bien como diagramado y Sí. bien que esto pueda ser un cruce o una estrategia. ¿Entiendes? Ok. Pero que esa estrategia sirva o no sirva, eso, bueno, es medio... No es Subjetivo. Exactamente. ¿Sí? Claro. Está bien. Si yo tengo que después poner acá los problemas específicos, ¿no? ¿Se acuerdan que eran todas esas causas? Entonces, ¿la causa cuál era? La población desconoce mecanismos de acción frente al desastre. ¿Qué producto final espero con esto? Después los productos intermedios con respecto a este. El indicador de logro, ven que acá es material impreso, relevar a la población, ¿sí? O sea, preguntarle a la población. Medios de verificación, generar documentos, planillas, ¿sí? Todo eso lo voy
lo voy haciendo, pero esta vez por causa en realidad, ¿no? O sea que los problemas específicos van a ser las causas. ¿Sí? Acá la otra causa y le genero todo. ¿Sí? No es muy complicado de llenar. La lógica es fácil de hacer. El tema es después, bueno, cuán eficiente va a ser esto, ¿no? Que eso ya le dije que estas herramientas se logran mucho con la práctica.